El temor a Dios nos hace volver a Él como única fuente de vida. Di conmigo, el temor a Dios me hace volver a Él como única fuente de vida. Dios es fiel, siempre lo ha sido, toda la vida lo ha sido. Él siempre ha sido fiel. En este momento Él es fiel y siempre lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él no cambia. Uno de sus atributos absolutos es ser inmutable. La inmutabilidad en Dios le permite a Él no cambiar. Él siempre, siempre, siempre va a estar igual. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios nunca, jamás cambiará. Él ha sido desde siempre y va a ser hasta siempre. Entonces quiero, por favor, para ya iniciar, quiero por favor que me acompañes a Salmo capítulo 8, versículos 3 al 6. Muy bien, Salmo capítulo 8, versículo 3 al 6. Y dice así, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Allí está el hombre reconociendo la grandeza de Dios. Allí estamos tú y yo reconociendo su grandeza, reconociendo que Él es el creador, reconociendo que Él es quien ha hecho todas las cosas. Él, el único que hace, el único que vuelve a hacer y el único que seguirá haciendo es Dios. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Regresen al 4, por favor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ahí el hombre, nosotros, tú y yo, tenemos que hacer una mirada introspectiva. Tenemos que hacer una mirada dentro de nosotros mismos y mirar arriba también. El hombre mira arriba, reconoce la grandeza de Dios, pero luego mira dentro de él y reconoce que sin esa grandeza no podemos caminar. Porque no es por nosotros, es por Él. Es por Él, solo por Él. Él fue quien murió, Él fue quien resucitó, Él fue quien nos creó, Él fue el único que ha sido y el único que será. Así pues que el hombre mira arriba, mira la grandeza de Dios y luego se mira a sí mismo y dice: Señor, ¿realmente quién soy? Para que tú hayas tenido de mí mi memoria, para que hayas tenido de mí memoria. ¿Y quién he sido yo para que tú me hayas visitado? Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Justamente al hombre lo coronó de gloria y de honra. No fue a los peces, no fue a los animales. Ninguno de los animales tiene lo que el hombre tiene, por misericordia, por gracia de Dios. Y en el versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y esta palabra se la dio Dios desde el principio a Adán, cuando le dijo: señorea sobre la tierra y multiplícate y fructifica. Así pues que es a nosotros. La bendición está sobre nosotros. La bendición está sobre ti y sobre mí. La bendición a Él le plació. A Él le plació decirnos a nosotros que señoreáramos sobre las obras de sus manos. Y Él todo lo puso debajo de nuestros pies. Y esto me recuerda el escenario de la cruz. Cuando Jesús le pone el pie sobre la cabeza a Satanás. Se la pone. Y la Biblia dice
que solamente el enemigo lo que pudo hacer fue rasguñarle el talón a Jesucristo. Y ese rasguño es lo que ha hecho que se haya querido distorsionar la obra de Dios. Pero gracias que Jesús triunfó. Y hoy te digo, tú eres un triunfador, tú eres una triunfadora, así como yo soy triunfadora de igual manera. Dios nos hace señorear. Cierra tus ojos ahí donde estás, y tú habías pensado, pero un desánimo y en algo así impresionante que tú decías, pero es que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Hoy te digo, continúa. Continúa, porque Dios es quien te hace señorear sobre las obras de sus manos. Así pues que Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Él nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Si por nosotros fuera, no pasaría nada, porque nosotros somos finitos, nosotros tenemos la mente finita. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, y hacia esa meta estamos cada día persiguiendo tener la mente de Cristo. Pero es por Jesús, es por Jesús. Y en esta mañana lo estamos mostrando a través de su propia palabra. Quiero que me acompañes a Salmo 103, 2 versículos, 103, 15 y 16. Dice, escucha bien: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Sabes que esto me recuerda muchísimo. Mi mamá, que está hoy con el Señor, era una experta en plantas. Tenía unas manos preciosas para sembrar y para hacerlas producir. Y en la terraza, la primera terraza que había en la casa, mi mamá tenía una planta sembrada, y la planta era unas flores pequeñas, me acuerdo, color blanco. Ellas durante el día estaban abiertas, hermosas, pero cuando estaban ya siendo las 6:30 de la tarde, empezaba a cerrarse esa flor. Se empezaba a cerrar, y ya en la noche lo único que había era verde, puro verde, pero no estaba la flor abierta. Al otro día, tipo 5:30 de la mañana, empezaba a abrirse de nuevo. Y cuando querían ser las 7, 8 de la mañana, estaba resplandeciente de nuevo esa flor. Y eso es, el hombre es como la hierba. Como la hierba son sus días, y florece como la flor del campo, pero el viento pasa por ella y perece. Así eran esas matas o esas plantas que mi mamá tenía. En el día preciosas, y en la noche tú ibas a mirar y era verde. No había por ninguna parte flor alguna, porque esa es la calidad que Dios le ha dado. Ese es el concepto que Dios tiene de nosotros. Es por eso que Dios vio en nosotros la imposibilidad. Vio en nosotros la imposibilidad, y por eso Él puso un ingrediente importante en tu vida y en mi vida: es: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros, tú y yo, somos los representantes del Señor en la tierra, somos sus embajadores. Y lo dice, la palabra de Dios lo dice, que somos embajadores de Cristo. Así pues que tú y yo, siendo embajadores de Cristo, nos presentamos delante de la gente, y la gente dice: wow, algo hay en esa persona diferente, y es Cristo en nosotros.
Así pues que hoy es un día para que te levantes. Hoy es un día para que reconozcamos que Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Hoy es un día en que el Señor te dice: levántate, levántate, anímate. Todo desánimo fuera, toda depresión sale en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el Señor ha puesto en nuestra vida su sello. El sello del Espíritu de Dios está en nosotros, y es por ello que nosotros caminamos, porque Cristo nos levanta. Así como Jesús se levantó entre los muertos, así como Jesús se resucitó, así mismo la palabra lo dice, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, opera en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Dios sigue haciendo a nuestro favor todas las cosas, porque Él lo dijo, y Él no es Dios que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo cumple, por encima de la cabeza de cualquier persona. Lo que Él ha dicho lo cumple. Amén. Entonces, el temor de Dios en el corazón, el temor de Dios en el corazón nos hace volver al Señor como nuestra única fuente de vida. Óigame, la única fuente de vida que tú y yo tenemos es Dios. Y el Señor entra en nuestro corazón, trae el temor suyo a nuestro corazón para que nosotros volvamos al Señor como única fuente de vida. Sé que no han sido tiempos fáciles. Este 17 de marzo cumplimos un año de estar en esta situación, pero sabemos que el primer interesado en que tu vida y mi vida florezca, el primer interesado en que tu vida y mi vida camine, el primer interesado en que tu vida y mi vida esté a la par, que esté levantada, Él nos lleva de su mano, es Jesús. Es el primer interesado. Tenemos un enemigo que siempre trata de traer desánimo, depresión, tristeza, melancolía. Pero hoy en el nombre de Jesús te digo: levántate. Levántate, porque Cristo tiene para ti lo mejor. Levántate donde estés y repite conmigo y levanta tus manos y di: yo soy de Cristo. Mi amado es mío y mío es mi amado. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declaramos que toda depresión, declaramos que todo desánimo, declaramos que toda tristeza, declaramos que toda melancolía, aún todo luto, sale en el nombre de Jesús, porque Dios es Dios y Él es bueno, y para siempre son sus misericordias. Vayamos por favor al libro de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 66. Juan 6, 66 al 69. Ok. En ese entonces Jesús caminaba sobre las tierras de Israel. Caminaba de norte a sur, de sur a norte. Y en ese momento Jesús empezaba a predicar. Y mucha gente decía: ¡uf! Pero qué palabra tan dura. Y se estaban como yendo de Jesús. Y en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús: no es tiempo de volver atrás. Es tiempo de seguir. Es tiempo de continuar. Es tiempo de darle y ponerle ánimo. Es tiempo de acelerar el carro. Y dice: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Recuerda que la única fuente de vida es Jesús. Y si nos vamos de Jesús, entonces ¿cómo es esto? Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús siempre nos va a dar la alternativa. Tenemos libertad, tenemos libre albedrío. Y Jesús nos dice: no sé si te quieres ir, yo no te voy a atajar. En el versículo 68 le respondió Simón Pedro: Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro que tiempo después él negara, sí, es verdad que lo negó. Pero hay una situación y es la siguiente. Los discípulos, los apóstoles que caminaron con Jesucristo no habían nacido de nuevo. Porque sin resurrección no hay nuevo nacimiento. Si hay un primer fruto de resurrección, es el nuevo nacimiento. ¿Por qué tú y yo pudimos nacer de nuevo? Porque Jesucristo resucitó hace más de 2000 años. De esa forma, Jesús trae a nuestras vidas el nuevo nacimiento. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro no había nacido de nuevo. Pedro tenía momenticos de revelación, pero no era permanente. Pedro tuvo una revelación directa del Padre cuando le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y luego vino otra pequeña revelación cuando le dice: Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba repitiendo lo que por el Espíritu Santo, a través del Padre, a través del mismo Hijo y el Espíritu Santo, había sido revelado a él. Había sido revelado que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Así pues que hoy te digo, ¿a dónde iríamos tú y yo? ¿A dónde? Si solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo en el Señor hay vida eterna. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay prosperidad. Amado, amada, yo deseo, ese es el deseo de Dios, que tú seas prosperada en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Señor. Y ese es el deseo que nosotros en Vino Nuevo tenemos, para que todos nosotros caminemos, para que todos nos levantemos, para que todos entendamos el llamado que Dios nos ha hecho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así pues que Simón Pedro le dice eso: Señor, ¿y cómo así? ¿A dónde iríamos? Si tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. No hay nadie más. Ellos habían conocido por años la sinagoga. Pero la sinagoga era un lugar de religiosidad. La sinagoga era un lugar de idolatría. Pero no había revelación de la palabra. No lo había. Y eso me recuerda cuando Nicodemo, que era uno de los principales dentro de la sinagoga, llega a Jesús de noche. ¿Y sabes por qué llegó de noche? Para que no lo vieran. Por el qué dirán. ¿Cuántas veces dejamos de llegar a Jesús por el qué dirán? ¿Cuántas veces dejamos la invitación que el Señor nos hace por el qué dirán? Pero hoy es un día para romper. Hoy es un día para destruir. Hoy es un día para desligarnos de toda tradición, para desligarnos de toda mentira del enemigo. Hoy es un día para desligarnos. Hoy es un día para levantarnos y decir realmente: Señor, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde iría yo, Señor? Fuera de ti no hay nada. Tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Y en el versículo 69 dice: y nosotros, él habla en nombre de los 12, y nosotros hemos creído. Hemos creído. El evangelio es por fe y para fe. El mundo te dice: mira para que creas. El Señor te dice: cree para que mires. Hoy es un día para creer. Hoy es un día para entender que Dios tiene la última palabra. Es un día para entender que Dios tiene lo mejor para ti y para mí. No te creas las mentiras que el enemigo te ha puesto. No te creas las mentiras que el mundo ha traído a tu vida. Créele al Señor, porque Él es el único que tiene vida eterna. Él es la única fuente de vida. No hay otro. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos caminaban con Jesús.
dormían con Jesús, se levantaban con Jesús, todo. Pero vino la revelación a Pedro. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué a Pedro? Y Dios necesitaba darle esa revelación, porque Pedro iría a ser el líder de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Pedro era el líder. Y Pedro predicaba y se convertían 5,000 personas, y volvía a predicar y se convertían 7,000 personas. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles que el Señor añadía cada día a las personas que debían ser salvas. Y tú y yo hemos sido añadidos. ¿Sabes que cuando Jesús estaba orando en Juan 17, Él dijo: Padre, no solo te pido por estos, sino que también te pido por los que han de creer por la palabra de estos. Y ahí estábamos tú y yo. Ahí estaba vino nuevo en el corazón de Dios. Cada gota de sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue gota de sangre donde venía tu nombre. Tu nombre, te amo. Tu nombre diciendo te amo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, dile gracias porque me tuviste en cuenta. Gracias porque hago parte, Señor, de tus planes. Gracias, Señor, porque hago parte, Señor, de tu redil. Vamos, levanta tus manos y dile: no sé por qué Dios me pone en mi corazón el orar en contra del desánimo, en contra de la depresión. Pero hoy te digo, Cristo se levantó de los muertos. Cristo resucitó. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo Jesús es el Señor. Está contigo como poderoso gigante, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amigo, Salmo 36:9. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cristo es la luz que venía a alumbrar nuestras vidas. Y ahora Él nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo somos luz. Tú y yo fuimos llamados por Jesús a ser la luz del mundo. La palabra de Dios dice que en el principio el mundo, la tierra, estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso sabemos que Dios está aquí. Por eso sabemos que el Señor es el manantial de vida, y en esa luz nosotros podemos ver la luz. Vamos a Proverbios. El libro de Proverbios, el libro que habla de sabiduría. Proverbios 14. Vamos a Proverbios 14. En el versículo 26 y 27. Proverbios 14, 26 y 27. Dice: en el temor de Jehová. Proverbios, ya salimos de Salmos. Proverbios, por favor. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Está la fuerte confianza. La palabra de Dios dice que hay de aquellos que confían en carros, confían en caballos. Nosotros tenemos que poner los ojos arriba. Tenemos que poner los ojos arriba. La palabra de Dios lo dice, en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Allí es donde tenemos nosotros que poner nuestra mirada. Podremos tener esperanza, y aún para nuestras generaciones. Sabes que una cosa, y es que en nuestra casa posiblemente tú seas la persona que está en Cristo. Y si eres la persona que está en Cristo, es a ti a quien tus hijos van a mirar. Y mi pregunta es: ¿qué están viendo en nosotros nuestras generaciones? ¿Qué están viendo en nosotros nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos? Eso lo oramos mucho en la iglesia, en la franja de 3 a 6 de la tarde, que es por los hijos.
de nosotros depende muchísimo que ellos lleguen a Cristo o que por el contrario prefieran otra cosa. Proverbios 14, 27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si tú y yo hoy entendemos que el temor de Jehová es el manantial. ¿Y qué es un manantial? Un manantial no es agua estancada. Un manantial es agua que fluye, agua que corre. Manantial de vida, son aguas cristalinas, aguas limpias. Y dice, para apartarnos de los lazos de la muerte, debemos llegar al temor de Jehová, que es realmente lo único que vive. Lo único que tiene vida es el temor de Jehová, porque Él es manantial de vida. Ahora me dirá, bueno, pastora, pero ¿qué significa esto de temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Yo te voy a decir qué es el temor de Dios. Te voy a dar sinónimos de lo que es temor de Dios. Temor de Dios es respeto, no es miedo, no es terror, no, es respeto. Temor de Dios es reverencia. Temor de Dios es admiración, es sumisión. Temor de Dios es poder ver su majestuosidad. Y temor de Dios es obediencia. Cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad puesta por Dios en la tierra, cuando tú y yo respetamos tu nombre, respetamos en el servicio la unción que está bajando, respetamos su sangre, respetamos su presencia, allí hay temor de Dios. Allí hay temor de Dios. Y el Señor nos llama hoy a tener temor de Él, por agradecimiento en nuestros corazones. No es sino mirar atrás un poco y recordar de dónde nos sacó el Señor. Y cuando nosotros recordamos de dónde nos sacó el Señor, nosotros venimos al Señor y le decimos: Señor, hoy vengo a agradecerte. Hoy vengo a decirte gracias. Hoy vengo a decirte, Señor, gracias porque me amas. Gracias porque reconozco por tu Santo Espíritu que mora en mí. Reconozco tu majestuosidad. Reconozco, Señor, que tú eres el creador, el que tiene vida eterna. La palabra de Dios lo dice: el enemigo vino a optar, vino a matar, vino a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así de sencillo. El único que tiene vida en abundancia es Jesús. Y la vida en abundancia es todo un compendio, como lo dice 3 de Juan 2. Es una prosperidad integral. Es salud. Es largura de días, es la paz de Dios en el corazón, es la manifestación de su santidad, es la manifestación de su señorío, pero también es la manifestación de su misericordia. Él tiene misericordia nueva cada mañana. Hoy te doy una buena noticia: tú y yo estamos estrenando misericordia. Bendito sea Dios. El Señor nos ha dado misericordia nueva hoy y tú y yo la estamos estrenando, la estamos tomando de primerita, así en la mañana. Listo, Señor, gracias por tu misericordia. Y es nueva. La misericordia de Dios es nueva. Vayamos a Filipenses. Vamos caminando a lo largo de la Biblia. Filipenses, vamos, acompáñame. Filipenses en el capítulo 2. Filipenses 2. Vamos a empezar con la parte B del versículo 12. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora te digo, ocupaos en vuestra salvación con respeto, con reverencia, con admiración, con sumisión, con obediencia, viendo su majestuosidad. Cuando nosotros nos detenemos a mirar todo esto, y dice el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando el apóstol Juan vio a Jesús en la isla de Patmos, dice que cayó como muerto y temblaba todo. Porque ¿qué humano puede resistir su presencia? Ninguno.
Ninguno, porque Él es majestuoso, Él es poderoso, Él es glorioso. Te amo, dile: Señor, te amo con todo mi corazón. Te necesito, mi Rey. Yo te necesito, Padre. Te doy gracias por mi vida. Dile: te doy gracias por mi vida porque fuiste tú quien me llamó. Fuiste tú, Señor, quien lo hizo. Porque tú me amas y para siempre son tus misericordias. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios, no hay hombre sobre la tierra que produzca en el otro hombre el querer, así como el hacer. Esto no se obliga, esto viene de parte del Espíritu Santo. Y Dios es el que en nosotros, en ti, en mí, produce el querer como el hacer por su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Así pues que Dios es quien en nosotros produce, en nosotros pone, en nosotros coloca, en nosotros establece así el querer como el hacer por su buena voluntad. Veníamos desviados. Cada uno venía por su camino, un camino diferente, pero créeme que ese camino nos llevaba al infierno. Pero gracias que Dios intervino, gracias que Dios interrumpió el caminar que traíamos, gracias que Dios determinó con nosotros y dijo: tengo plan, tengo plan, tengo plan. Tiene plan con todos nosotros. Porque algo de Dios que me encanta es que no es egoísta, porque Él es espíritu. Y el Espíritu no tiene egoísmo. El Espíritu quiere el bien de todo el mundo. El verdadero amor es querer el bien del otro. Ese es el verdadero amor. Juan 15:5. Juan 15:5. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid. Oiga, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No es porque separados de mí, gracias, nada podéis hacer. No es en el esfuerzo humano, no es en tus fuerzas ni en mis fuerzas. Es Dios. Es Dios. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y alejados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué vale que el hombre se levante en la madrugada y se vaya a acostar súper tarde? Si está en sus fuerzas, no consigue nada. Pero si ese hombre o esa mujer está entendiendo que Dios, Jesús, es la vid, y que cada uno de nosotros somos sus pámpanos, y sabemos que cuando no estamos pegados a Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. La Biblia contempla la historia de un hombre que por muchos años violó mujeres, por muchos años asoló casas, por muchos años persiguió el camino que es Jesús. Lo persiguió por años, hasta que un día tuvo un encuentro personal con Jesús. Camino a Damasco, iba con cartas para las autoridades en Damasco, para que le dieran el aval para seguir matando cristianos. Pero en Dios hay respuesta, en Dios hay sorpresas, en Dios hay muchas sorpresas, y esta es una de las sorpresas. Miremos entonces 1 Corintios, y estamos hablando del apóstol el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15. Vamos, acompáñame. 1 Corintios 15. Dice, y Pablo está hablando de Jesús. Pablo está dando testimonio de quién es Jesús. Pablo está hablando de quién fue el que lo llamó. Pablo está diciendo: mira, quien me llamó fue uno que fue sepultado, que resucitó al tercer día.
fue uno que fue sepultado y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, hay evidencia de que Cristo resucitó. Y la primera evidencia es que en la Escritura está, en la palabra de Dios está. No son inventos, no son cuentos de los abuelos, no, está escrito en la palabra. Escrito en la palabra está. Y dice luego que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Había testigos. La Biblia habla de 2 o 3 testigos. Pues aquí hubo 500. Sumado a los apóstoles. Hubo 500 y más. Y dice aquí, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, ¿qué es abortivo? ¿Qué significa la palabra abortivo? Primero que todo, viene de aborto. Y el aborto es un nacimiento fuera de tiempo. Es una interrupción. Oiga bien, el aborto es interrupción. Es la suspensión de una vida. Pablo traía una vida espiritual desastrosa. Pablo traía una vida espiritual contraria a la de Dios. Y lo que Dios hizo en Damasco, camino a Damasco con Pablo, fue que Pablo trajera un aborto a su vida anterior. Tú y yo traíamos una vida diferente al propósito y al plan de Dios. Y Dios intervino y trajo un aborto a tu vida. Trajo un aborto a mi vida. Trajo un aborto espiritual. Porque lo que tú y yo veníamos caminando, lo que tú y yo veníamos hablando, lo que tú y yo veníamos haciendo era contrario a los propósitos de Dios. Entonces aquí el Señor, en la vida espiritual, a Pablo, Dios le suspendió la vida que traía el apóstol, que se llamaba Saulo. Y Saulo se llama, y el nombre de Saulo era engrandecido, era muy grande, muy poderoso. Y el Señor le cambia el nombre y lo trae a Pablo. Y Pablo significa pequeño. El Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Ya no vas a seguir orgulloso de tu talento, de tu conocimiento de las Escrituras, de ser principal entre la sinagoga. No, vas a empezar una nueva vida conmigo. Así pues que Dios, te quiero decir en esta mañana, que Dios a ti y a mí nos provocó un aborto. Un aborto de vida, un aborto de costumbres, un aborto de tradiciones, un aborto en la religiosidad, un aborto en las tradiciones y en todo lo que significaba aparente camino en Cristo, pero que no era en Cristo. Dios le suspendió la vida al apóstol que él traía, que él creía que era perfecto, porque él creía que con la religión él podía servir a Dios. Y Dios le mostró que no era así. Dios le mostró y le dijo, no, necesito que hagas un aborto. Hoy es un día para hacer abortos en tu casa. Hoy es un día en que debes hacer abortos. ¿Sabes que durante esta pandemia yo hice abortos? Situaciones en mi vida espirituales. Yo hice abortos en mi casa. Interrumpí cosas que venían en mí. Interrumpí cosas que venían a dañar. Interrumpí cosas que venían a obstruir el mover de Dios. Y como hoy he escuchado mucho al pastor Julio, obviamente nosotros ya no estamos hablando de fornicación ni de adulterio, pero muchas cosas que son las zorrillas pequeñas que se comen la viña. Y hoy es un día para abortar. Hoy es un día para traer un aborto espiritual a la vida. Porque necesitamos interrumpir cosas que antes de fluir lo que hacen es estancar. Así como el estanque de Bethesda.
El estanque de Betesda se movía solo cuando el ángel de vez en cuando venía a mover el agua. Gracias que hoy nosotros somos fuente. Dicho por Jesús, somos fuente de vida que brota. La Biblia dice que brota en nuestra vida para vida eterna, que brota en nuestro ser para vida eterna. Así que hoy es el día de abortar tradiciones, abortar costumbres, abortar palabras que no son buenas. Hoy es el día de abortar pensamientos. Hoy es el día de abortar. Necesitamos abortar. Lo que no sirve, hay que sacarlo. Lo que no sirve hay que sacarlo, definitivamente. Esto que el apóstol Pablo venía haciendo, diciendo y pensando, eran cosas contrarias a la vida en Cristo. Esa vida no estaba de acuerdo a los planes divinos. Y sabes que desde antes de que tú y yo naciéramos, antes de que tú y yo fuéramos formados en el vientre de nuestra mamá, ya el Señor tenía propósitos. Ya el Señor tenía propósito. He escuchado expresiones como estas. Incluso yo la dije en un momento. Yo le dije: Señor, ¿por qué yo no te conocí antes? Y he escuchado a muchas personas diciendo lo mismo. Pero el Señor me dijo: el momento tuyo era ese, no era antes ni después. Así como la palabra de Dios dice que Jesús, hablando de la primera venida, Jesús nació justo en el tiempo. Jesús ni se atrasa ni se adelanta. Jesús está en el momento perfecto, en el día perfecto, en la hora perfecta, en el minuto perfecto y en el segundo perfecto, para bendecir nuestras vidas, para bendecir su iglesia, para levantar su iglesia. En este tiempo, que es un tiempo no fácil, es un tiempo que se pronostican muchas cosas a nivel mundial. Es el tiempo en que tú y yo tenemos que levantarnos. Es un tiempo en que el Señor nos manda a que abortemos situaciones, a que abortemos cuestiones que están en nuestra vida que impiden el desarrollo del Espíritu, el desarrollo del fluir del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos al profeta Jonás. Ministerialmente, óyeme bien, ministerialmente, ese hombre no le servía a Dios. No, para nada. Temeroso, rebelde, desobediente. No era el hombre para ir a predicar a Nínive. No era el hombre para ir a decirle: Nínive, o te arrepientes o serás consumado y serás consumido. No servía. Y Dios propuso un plan. 3 días en el vientre de un gran pez. Al cabo de los 3 días, el gran pez lo aborta, porque el Señor lo tenía así listo y preparado. Un milagro, verdaderamente un milagro, que Jonás no hubiera muerto en el vientre del gran pez. Algunos dicen ballena. No, la Biblia no habla de ballena, la Biblia habla del gran pez. Y el gran pez llega hasta la orilla y aborta a Jonás para convertirse en un nuevo hombre, para convertirse en un hombre que pudo con autoridad del cielo llegar a Nínive y declarar el decreto de muerte que Dios tenía sobre esa ciudad si no se arrepentía. Y fue tan contundente esa palabra de parte de Dios que por orden del rey hasta los animales ayunaron. Cuando viene una palabra contundente de parte de Dios, hay un torcer lo que veníamos haciendo. Hay un abortar, hay un quitar, hay un arrancar esas tradiciones, ese pecado, para poder dar luz, para poder dar a luz la vida en Cristo. A Dios, ese hombre llamado Jonás, que era un profeta, no le servía a Dios así como era. No le servía. Y fue tan tremendo aquello cuando el propósito de Dios, escúchame esto, cuando el propósito de Dios está en tu vida, no hay nada ni nadie que interrumpa, no hay nadie ni nadie que desvíe, no hay nadie ni nadie que te diga por ahí no es. No,
Jonás tomó otro camino, se montó en un barco y estando en el barco, dormido, empezó el mar a agitarse. Y empezó desde el capitán y todos los tripulantes del barco a tirar al mar lo que se suponía que hacía peso y no dejaba avanzar el barco. Hasta que lanzaron al propio Jonás y le dijeron: es por tu culpa. Es por tu culpa que nosotros estamos aquí, en esta situación. Y lo lanzan del barco. Y es cuando cae al mar, ya estaba listo y preparado por Dios, el gran pez, para tragárselo. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba. Hay cosas que de pronto no entendemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Pero es que Dios está trazando la línea en tu vida y en mi vida para dar cumplimiento a ese propósito, para que aborte lo que no es, para que abortemos lo que impide, para que abortemos lo que viene a ser cortocircuito espiritual en nuestra vida, para poder dar lugar al fluir de la palabra de Dios, del estar en Cristo, de la vida en Cristo, del gozo, de la gloria de Dios en nosotros. Porque ese es nuestro propósito en Dios. El que hagamos la obra a la cual Él nos llamó. El estar aquí en Vino Nuevo es un propósito de Dios. El estar aquí en Vino Nuevo es un propósito dentro del llamado de Dios. Y aquí estamos por voluntad del Señor. Aquí estamos por voluntad del Señor. Dios en lo ministerial, repito. Y estoy hablando a ancianos, a diáconos, a líderes, a sublíderes, a mentores. Estoy hablando a los pastores también. En el ministerio, Dios necesita que abortemos actitudes, pensamientos que traten de desviar lo que Dios tiene. Dios necesita interrumpir ese estilo de vida para traer un estilo de vida diferente. Un estilo de vida en Dios es lo que nosotros necesitamos. Un estilo de vida en Dios para que los planes, los propósitos de Dios se cumplan. Se cumplan. Él tuvo que meter a Jonás en el vientre de un pez grande, para que al abortarlo, Jonás saliera con otro pensamiento, Jonás saliera con otra visión, Jonás se levantara con el propósito y la encomienda que Dios le había dado. Ve a Nínive y háblale a esa ciudad que si ella no toma realmente las cosas mías como deben ser tomadas, se van a morir. Se van a morir. Y hubo un verdadero arrepentimiento, empezando desde el rey. Y sabemos que Nínive fue salvada por el mismo Señor. Cuando Dios nos manda y nos encomienda algo, tenemos que cumplirlo aunque no lo entendamos. Porque ese es el momento de Dios para ti. Y ese es el momento de Dios para mí. Porque el momento de Dios es perfecto. En el versículo 9... dice aquí el apóstol Pablo, estamos en 1 Corintios 15, 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí quiero de pronto, no sé, desmentir una situación o un pensamiento. Gente, con todo el respeto lo voy a decir, personas, iglesias que ya no reconocen el ministerio de apóstol, porque es que Pablo fue el último apóstol, dice la gente. Pero realmente Pablo no se estaba refiriendo a eso. Pablo lo que dijo fue: ¿sabes qué? Soy el más insignificante. Fui el último llamado por Jesús. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo fui uno que asolaba las casas de los cristianos. Yo fui uno que mataba cristianos.
¿cómo voy a ser yo digno ahora de ser llamado apóstol? Porque realmente yo perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sabes qué hizo Pablo? Pablo hizo dos cosas de las que hablamos al inicio. Pablo miró dentro de él y vio su condición. Esa condición de abortivo, esa condición de incapaz, esa condición de indigno, esa condición de quién había sido él antes, de la vida que él traía antes, del recorrido que él había hecho antes. Y él dijo: yo no soy digno. No soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y luego que hizo una mirada dentro de sí, miró arriba, vio su majestuosidad, vio su gloria, vio su gracia, y tomó de su gracia y dijo: Señor, aunque yo no soy digno, tú me dignificas. Hoy te quiero decir también, ninguno de nosotros es digno por nosotros mismos. Somos dignos porque el digno de dignos, que se llama Jesús, nos dignificó desde la cruz del Calvario. Nos dio lugar en el cielo, nos dio lugar en su reino. La palabra de Dios dice que somos coherederos del trono en Cristo Jesús, porque Él lo hizo desde la cruz, justamente para interrumpir lo que traíamos, para que abortáramos aquello y para traer vida nueva en Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos hacer una mirada introspectiva, mirarnos adentro y ver cómo realmente estamos caminando. No pensemos que no somos dignos, por ti no, ni por mí. No pensemos que no somos dignos. Somos dignos por Jesús. Somos dignos por Jesús, porque Jesús lo hizo por nosotros. Quiero decirte, el Señor te ama y te necesita, así como me ama a mí y me necesita. El Señor te dice hoy: no tires la toalla, no la tires. El Señor jamás ha tirado la toalla tuya. ¿Por qué la vas a tirar tú? Si tú has sido llamado por el Señor, hay un propósito de Dios. Pero sabe, aborta para que pueda continuar el proceso de Dios en la vida, en tu vida. Así que no sigas llamando más que no soy digno. No sigas diciendo más que vas a tirar la toalla. No la puedes tirar, porque Jesús no lo ha tirado por ti. Jesús nunca la va a tirar. Siempre va a seguir creyendo. ¿Tú crees que cuando tú y yo caminábamos en el mundo, crees tú que nosotros realmente teníamos algo que darle a Cristo? No. Pero sabes, nunca el Señor dejó de mirarnos. Salmo 139 dice que antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, ya Él tenía propósitos con nosotros. Y si Dios tiene propósitos, y si Dios tiene planes, y si Dios tiene un camino para ti, y si Dios lo tiene perfecto, ¿quién eres tú ni quién soy yo para decirle no a Dios? Si le dices no a Dios, tengo malas noticias para ti. El Señor va a ser como Jonás. Te va a meter en el vientre de un pez, de un gran pez, y te va a traer a nuevo propósito. Porque el Señor lo que ha dicho, lo cumple. Lo que ha dicho, lo cumple. Él nos ama y siempre nos ha amado. Y Él nos necesita. En el ministerio no hay indispensables. No. El único indispensable es el Espíritu de Dios. Pero en el ministerio sí hay necesarios. Y solo Dios sabe quién es necesario en cada parte del cuerpo de Cristo. Porque Él es quien designa. Él es quien distribuye. Dice la Biblia que Él es el único que reparte como Él quiere.
Vamos a Apocalipsis, vamos rápido que se nos está agotando el tiempo. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 1, desde el versículo 10. Apocalipsis 1:10 dice, está aquí escribiendo el apóstol Juan por inspiración del Espíritu de Dios, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Vamos al 12. Y me volví para ver. ¿Cómo que para ver si estaba oyendo la voz? Él oyó la voz. Pero ¿sabes por qué se volvió el apóstol? El apóstol se volvió para ver con ojos espirituales. Porque las cosas de Dios solo se pueden ver con ojos espirituales. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Parece incongruente, ¿verdad? Ver la voz, pero en el Espíritu se ve la voz. Y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, los 7 espíritus del Dios viviente que están alrededor del trono. Esos son los 7 candeleros de oro. Y luego dice en el versículo: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos al 13 hasta el 17. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto me recuerda que cuando a Jesús se estaba bautizando en el Jordán, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los únicos que escucharon la voz, que entendieron la voz y discernieron la voz, fue Jesús y Juan el Bautista. El pueblo que estaba a la orilla esperando su turno para ser bautizado solamente escucharon como un trueno. No entendían porque no estaban en el Espíritu. Entonces, en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y mira lo que dice el 17. Mira lo que dice el 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Esta palabra te la regala el Señor hoy a ti. Y Él te dice hoy: no temas, yo soy el primero y el último. No hay nadie antes de Jesús, ni hay después nadie de Jesús. Y esta palabra es para ti, vino nuevo. No temas, yo soy el primero y el último. Toma esta palabra y verás, Dios te levanta. Dios te da las fuerzas del búfalo. Dios te da largura de días, porque ese es su propósito contigo y conmigo. ¿Qué necesitamos nosotros realmente? ¿Qué necesitamos nosotros realmente? Necesitamos un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que necesitamos. Un encuentro personal con Jesús, para que a través del temor de Dios en nuestros corazones, nosotros nos volvamos a Dios, para verlo a Él como la única fuente de vida. En Zacarías capítulo 1, versículo 3, dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para volverte a Dios?
¿Qué esperas para entender en el día de hoy que el Señor te ama? El Señor te necesita. Y el Señor necesita que te voltees a Él. El Señor necesita que te vuelvas a Él. El Señor necesita que yo me vuelva a Él. Porque Él nos ama. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él quiere volverse a nosotros, pero Él necesita que nosotros nos volvamos a Él. ¿Cómo hago yo esto? Me preguntarás. Pero bueno, ¿y yo cómo hago esto de volverme a Dios? ¿Cómo lo hago? De pronto te estás preguntando, ¿verdad? ¿Y cómo hago yo eso? Yo te respondo, solo por el Espíritu de Dios que está en tu corazón. Solo por el Espíritu Santo que está en tu vida, así como está en la mía. Para yo volverme a Dios, yo necesito recurrir al Espíritu de Dios que está en mi vida. Para volver y llegar a Dios como Él quiere que lleguemos. Y vamos a nuestra última cita, Joel. Rapidito, Joel 3:18. Vamos, gracias. Dice, sucederá en aquel tiempo. Escúchame esto. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. En Zacarías 4:14 dice que cuando Jesús venga por segunda vez, va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Y cuando pose sus pies sobre el monte de los olivos, dice que el monte se abrirá en dos y vendrá como un valle. Y en ese valle vendrá agua viva por la presencia del Señor. ¿Y sabes a dónde van a llegar esas aguas? Esas aguas van a llegar al Mar Muerto. Van a llegar al Mar Muerto en Israel. Y ese mar, que por su nombre lo dice, ese Mar Muerto vendrá vida. Hoy te digo algo. Las aguas del Espíritu de Dios quieren reposar sobre tu vida. Las aguas del Espíritu de Dios quieren remover en ti eso antiguo, remover en ti eso viejo que está allí, que no sirve, esas tradiciones, esa religiosidad y todo eso, esa idolatría. El Señor, por su Santo Espíritu y por esas aguas, dice que saldrá una fuente de la casa de Dios y va a bañar tu vida. Así como cuando Jesús cayó sobre el monte de los olivos. No fue por casualidad. Jesús ahí puso sus pies con propósito. Finalmente de ahí fue cuando Jesús salió. Después que resucitó, Jesús subió del monte de los olivos y regresó al mismo lugar. Él estará regresando al monte de los olivos. Y ese monte, ante la presencia de Dios, ese monte se va a partir en dos. Y vendrá esa fuente de agua. Agua que fluye para vida eterna. E irá al Mar Muerto a darle vida. Asimismo ese agua quiere estar en tu vida, para regar tu vida, para regar mi vida, para traer vida y vida en abundancia. En medio de estos tiempos peligrosos, la Biblia lo habla, no lo hablo yo, la Biblia lo dice. En medio de todos esos tiempos, el Padre nos quiere bendecir. El Padre quiere bendecirte a ti y el Padre quiere bendecirme a mí. El Padre te quiere proteger por su palabra y el Padre me quiere proteger por su palabra revelada. Frente a ese panorama mundial, Joel 3:18 cobra vida en este día. Frente a ese panorama mundial, Joel 3:18 cobra vida. Y quiero, ya para terminar, el significado de mosto es vino. Es vino.
Y el Señor quiere derramar su vino espiritual sobre nosotros. Así como lo derramó en Hechos capítulo 2. Así quiere derramar su vino espiritual sobre nosotros. Cuando Pedro dijo, no, un momentico, ellos no están borrachos. Ellos no están llenos de vino. Es muy temprano para eso. En las 9 de la mañana. No, ellos están embriagados con la presencia del Espíritu Santo. Dios siembre en nosotros para que produzcamos cosecha para cuidar. Dios hoy siembre en nosotros agua viva para que nosotros produzcamos cosecha para cuidar. Hemos sido llamados a cuidar la grey. Hemos sido llamados a cuidar las ovejas. Hemos sido llamados. Pero así solo en lo carnal y con las fuerzas del hombre no se consigue nada. Todo se consigue por el poder del Espíritu Santo y con ese vino derramado sobre nuestras vidas para darnos vitalidad, para darnos las fuerzas del Espíritu, para levantarnos en el nombre de Jesús y declarar provisión hasta que sobre y abunde. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre son tus misericordias. En esta mañana levanta tus manos allí donde estás y dile: Padre, gracias por ese aborto. Hoy voy a hacer ese aborto en mi vida. Hoy declaro que hago ese aborto en mi vida, porque hoy declaro que se suspende en mi vida toda palabra, todo pensamiento, toda doctrina, todo aquello que no sea tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy declaro, Padre, hoy declaro, Señor, que la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, está sobre mi vida. Dile, levanta tus manos y dile: Señor, yo reconozco que tú eres mi único Dios, tú eres mi única fuente de vida. Yo reconozco, Señor, que contigo soy más que vencedora por aquel que me amó. Hoy reconozco y hoy vengo, Dios, a hacer un rompimiento a mi vida. Hoy vengo a hacer un rompimiento a mi vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy empiezo a hacer trabajo. Hoy empiezo a hacer ese trabajo para abortar, para sacar de mí todo lo que no es, sacar de mí todo lo que no es, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo hoy declaro que la buena obra que tú empezaste en mí, tú la perfeccionas, porque para ti soy muy importante. Díselo: para ti soy necesario, Señor, para ti soy necesaria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Desato ahora sobre tu vida el poder hablante de la sangre de Cristo. Desato ahora el poder de la manifestación gloriosa del Señor en el nombre poderoso de Jesús.